de ustedes. Well, brothers and sisters, my sermon tonight is forgiving others in light of the gospel. Mi sermón en esta tarde es perdonando a otros en luz del Evangelio. I want to start tonight by asking you a question. Quiero empezar esta tarde haciéndoles una pregunta. Do you struggle to forgive those who've sinned against you? ¿Usted lucha con perdonar a aquellos que han pecado en contra de usted? Perhaps sinned greatly against you? Tal vez han pecado grandemente contra ustedes. Have you ever uttered the words, "I'll never forgive you for that"? Tal vez haya usted dicho las palabras, yo nunca te perdonaré por eso. Or perhaps you say, "I just can't forgive that person." O tal vez usted ha dicho o se ha dicho, no, yo no puedo perdonar a esa persona. Or perhaps you'd say, "When I see them truly repent, I'll forgive them." O tal vez usted ha dicho, bueno, si es que yo viera que verdaderamente se ha arrepentido, entonces sí le perdonaría. I'm guessing that something in those questions resonated with each of us. Tal vez cada una de estas preguntas resuena con nosotros. Well, tonight I want to look at what God's Word says regarding the matter of forgiving others in light of the gospel. Pero esta tarde quiero que vayamos a ver qué es lo que dice el Señor con respecto al perdonar a otros en luz del Evangelio. But before we can understand forgiveness properly, we need to understand the grace and forgiveness of the gospel. Pero para que entendamos el perdón de una mejor manera, necesitamos entender el perdón a través del Evangelio. The key text for tonight is going to be Ephesians 4:32, in which says, En esta tarde el pasaje central será Efesios capítulo 4, versículo 32. "And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you." Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. We see here the command to forgive, Aquí vemos el mandamiento de perdonar, but the command has a foundation in the end of the verse, pero este mandamiento también tiene algo más que anuncia al final, when it says, "Even as God in Christ forgave you." cuando dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. We need to review the gospel. I want you to flip over to Ephesians 2, Necesitamos revisar el Evangelio. Vamos ahora a Efesios capítulo 2 and I'm going to ask my brother to read verses 1 through 9. y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Efesios 2 del 1 al 9. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Ephesians 2:1. This is the gospel, a beautiful passage about the gospel. Efesios 2:1 es un hermoso pasaje acerca del Evangelio, But it also describes our sinfulness before God saved us. pero también habla acerca de nuestra gran pecaminosidad antes de que Dios nos salve. Ephesians 2:1 describes our spiritual condition before God saved us as dead.
Efesios 2:1 demuestra la capacidad en la que estábamos antes de ser salvados por el Señor como muertos. We were unresponsive and unable to choose the things of God. Estábamos incapaces de escoger a Dios sin ninguna vida en nosotros. You were dead in Estaba- trespasses and sins. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. It gets worse. Y es peor aún. Ephesians 2:2 describes the fact that we are in league with Satan. Y Efesios 2:2 nos dice cómo más bien estábamos en conformidad con Satanás. Operating according to the prince of the power of the air. Dice que estábamos andando conforme al príncipe de la potestad del aire. Further, Ephesians 2:3 describes that we are in no way forced to do this. Y Efesios 2:3 dice que nosotros estamos viviendo eso, haciéndolo por nuestra voluntad. It says that we conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Dice que en ese tiempo estábamos viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. This means that we have free will. We are doing exactly what we want to do. Y nos dice que en ese momento teníamos una libertad de hacer aquello que justamente queríamos. And finally, Ephesians 2:3 delivers devastating news. Y al final de este versículo 3 nos da algo aún peor. That this sin against a holy God has consequences. Que este pecado en contra de un Dios santo tiene consecuencias. And we sit under a holy God, under the wrath of God, waiting for the day of judgment. Dice que en ese momento estábamos bajo la ira de Dios, esperando su juicio. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if you have not put your faith in Jesus Christ, si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús, this is your condition before God today. esta es su condición delante de Dios hoy. But I have good news. Pero yo tengo buenas noticias. In Ephesians 2:4, we read two of the most precious words in the Bible. Y en Efesios 2:4 tenemos prácticamente las dos más hermosas palabras que podemos ver en la Biblia. We read, but God. Leemos, pero Dios. Here, God steps in and takes action. Aquí Dios interviene y toma acción. Read verse 4 for me, brother. Ephesians Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Brothers and sisters, behold the marvelous, free, unmerited grace of God towards sinners. Veamos, hermanos y hermanas, la inmerecida y maravillosa gracia de Dios por pecadores en este pasaje. But how? How could this holy God forgive our sin? ¿Cómo puede este Dios santo perdonar nuestro pecado? Who would pay for it? ¿Quién pagaría por él? Understanding the holiness and justice of God Entendiendo la justicia de Dios, makes us realize that our sin simply couldn't be passed over. nos hace entender que nuestro pecado simplemente no puede ser dejado en el aire. Someone had to pay the penalty for it. Alguien tiene que pagar por él. In Ephesians 1, we learn that God, En Efesios 1 entendemos como Dios, before the foundation of the world, desde antes de la fundación del mundo, set forth a plan that would include the sacrifice of God's own Son, Jesus Christ. hizo un plan en el cual se adecuaba la propiciación, la paga de Cristo por los pecados. And he became the perfect substitutionary sacrifice for those that would put their faith and trust in him. Él vino a ser aquella perfecta paga por los pecados de todos los que ponen su fe en él.
God pouring out his wrath intended for us on his sinless Son. Dios poniendo su ira sobre su Hijo. These are incredible, humbling realities to our hearts and souls. Estas son maravillosas y casi increíbles realidades que deben mover nuestra alma. We see God act alone to save sinners. Dios actuó solo para salvar pecadores. But God continues his love toward us. Y Dios continúa ese amor hacia nosotros. God's grace continued then and now and into eternity. Esa gracia continuó de entonces, ahora y por la eternidad. He showers his grace and blessings on us. Él derrama su gracia y sus bendiciones sobre nosotros. Who were once rebels, Nosotros que una vez éramos rebeldes, by adopting us and making us co-heirs with Christ. al adoptarnos y hacernos coherederos con Cristo. Brothers and sisters, this is the gospel reminder that we need and the understanding we must have. Hermanos y hermanas, este es un recordatorio del Evangelio que necesitamos. Before we can consider the concept of forgiving others. Esto antes de pasar al siguiente concepto de perdonar a otros. I often say these are the gospel glasses that we must put on as we consider forgiving others. A veces digo que estos son los lentes, los anteojos del Evangelio con el que necesitamos ver a otros antes de poder perdonarles. Without these glasses, we can lose sight of the gospel and forgiveness can seem impossible. Si no ponemos estos lentes, podemos ver que es imposible perdonar a otros. But with these gospel glasses on, we can understand more clearly biblical forgiveness. Pero con estos lentes puestos podemos entender lo que se trata el perdón bíblicamente. And by God's grace, forgive those who have sinned against us. Y por la gracia de Dios perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros. I want to put forth a big idea, a theme for my message tonight. Quiero poner aquí una idea, un tema. It is this. Es este. Understanding the grace of the gospel gives us an attitude of forgiveness Entender la verdad del Evangelio nos da una actitud acerca del perdón toward those who have not asked for it hacia aquellos que no han pedido perdón and the willingness to pursue transactional forgiveness with those who do. y la voluntad de desear un perdón transaccional con aquellos que lo piden. In light of the gospel, we're going to talk about two different kinds of forgiveness tonight. A la luz del Evangelio vamos a ver un par de tipos de perdón en esta noche. The first one that I want to talk about tonight is what I'm calling attitudinal forgiveness. De los dos quiero llamar a uno un perdón de actitud. When I say an attitude of forgiveness, as you might imagine, I'm talking about an attitude or posture toward others Al hablar de una actitud de perdón, estoy hablando de This biblical posture, in light of the gospel, esa postura que tomamos con respecto a otros y la actitud que tomamos al perdonar. leans forward into the posture of forgiveness. Esta actitud nos mueve a esa voluntad de perdonar. You might say, as a Christian, this should be our standard or default forgiveness position or posture. Como cristianos, podemos decir que esta debería ser nuestra actitud o nuestra posición esencial. You could quickly verify this posture is right Podemos verificar que esta posición es correcta by looking at the opposite attitude, al mirar a la actitud opuesta. harboring bitterness and anger, El sostener amargura y holding ira, grudges, and treating people poorly or coldly prejuicio y tratar a las personas de mala manera. could be things that would arise without this attitude. Son cosas que pueden nacer en nosotros si no tomamos esta actitud. This posture of attitudinal forgiveness should be framed by one key thing.
Esta posición de una actitud perdonadora nace dentro de un barco. I am willing to forgive anyone for anything, Es cuando se está dispuesto a perdonar a cualquiera por cualquier cosa, even if they don't ask for forgiveness, aun si ellos no piden perdón. because God has forgiven me. Esto porque Dios me ha perdonado a mí. In this posture of forgiveness, I'm answering the question, En esta posición de actitud perdonadora, respondo a la pregunta: do I have to forgive somebody who sinned against me ¿debo perdonar a alguien que ha pecado contra mí and has not asked for forgiveness? y no ha ni siquiera pedido perdón? And my answer to that question Y mi respuesta a esa pregunta is that we should always have an attitude of forgiveness. es que siempre debemos tener una actitud perdonadora. Standing in the posture Permanecer en esta postura that says, I'm willing to forgive you de yo estoy dispuesto a perdonarlo in light of the gospel. a la luz del Evangelio. If we have our gospel glasses on, then we see Si nos ponemos estos lentes del Evangelio, entonces podemos ver that our forgiveness as unbelievers was undeserved. que nuestro perdón como pecadores no era merecido. And we never asked God for forgiveness. Y nunca en realidad pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Not until God performed an operation of grace in our hearts. No hasta que Dios realmente operara en nosotros y en nuestro corazón para traerlo. The Bible says that while we were yet sinners, Christ died for us. La Biblia nos dice que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Let's take this further, believers. Tomemos esto más allá. How about the sins that you've committed since you became a Christian? ¿Y qué tal de los pecados que has cometido desde que eres cristiano? Brothers and sisters, do you realize how many sins you commit on a daily basis? Hermano y hermana, ¿usted se ha puesto a pensar en la cantidad de pecados que usted That you, comete ne- día a día? that you never seek forgiveness for? De los cuales usted probablemente nunca pide perdón. You sin many times every day, Usted peca tantas veces todos los días and often you and I sin with no thought of God. y muchas veces pecamos sin siquiera pensar en Dios. Hundreds, thousands of sins since you were a believer Cientos, miles de pecados desde que usted es un creyente have been left unmentioned to God, han sido dejados en el aire sin pedir perdón a Dios. and those sins are graciously handled by the Holy Spirit Y esos pecados son manejados con gracia por el Espíritu Santo. and our great high priest Y nuestro sumo sacerdote. and are taken care of before the throne of God. Y estos son tratados por ellos delante del trono de Dios. So you can see that this posture or attitude of forgiveness Podemos ver que esta postura o actitud perdonadora is a posture that all Christians should have toward others. es la actitud que todo cristiano debe tener hacia otros. But where does the Bible say this? Turn to Matthew 6. ¿Dónde dice esto la Biblia? Vamos a Mateo capítulo 6. And while you're going to turn there, and I'm going to ask my brother to read Colossians 3:12 and 13. Y mientras usted va ahí, Mateo capítulo 6, yo voy a leer Colosenses Colossians 3:12 and 13. If you would read that. And then we'll go over to Matthew 6. Colossians 3:12 and 13. Yo voy a leer Colosenses 3, 13, 12 y 13. Dice así, Colosenses 3, 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándolos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. And now over to Matthew 6. And brother, if you would read 12 through 15. Matthew 6, 12 through 15. Y ahora Mateo capítulo 6, 12 al 15. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Brothers and sisters, did you catch those last two verses? Hermanos y hermanas, ¿usted leyó esos últimos versos? John Gill on those verses says this: Juan Gil dice en estos últimos versos: where men are not of a forgiving attitude to their fellow creatures and fellow Christians, mientras los cristianos no son perdonadores hacia sus compañeros, hermanos, how can they expect forgiveness at the hands of God? ¿cómo pueden ellos esperar perdón de la mano de Dios? Had they any right understanding of the grace and goodness of God ¿Hay algún entendimiento de la gracia y bondad de Dios in the forgiveness of their sins, en el perdón de sus pecados? this would influence their minds Esto debe influenciar sus mentes and engage their hearts to forgive those who have offended them. y mover sus corazones a perdonar a aquellos que les han ofendido. Gill continues, Gil continúa: it is clear that God has not given you a true sense of the pardon of your sins puede que Dios no te haya dado un completo sentido del perdón de tus pecados when you are so cruel and unforgiving to others. si eres tan cruel y poco perdonador de otros. Brothers and sisters, Gill is saying Hermanos y hermanas, Gil está diciendo aquí is that if you really understand your sin against a holy God que si usted realmente entiende su pecado contra un Dios santo and that your forgiveness by God was undeserved, y entiende que ese perdón por parte de Él es no merecido, then say, I can't forgive others. y luego decir, bueno, yo no puedo perdonar a otro, There is no way, no how, no hay forma that you really understand the seriousness of your sin and the grace of the gospel. que usted haya entendido la seriedad de su pecado a la luz del Evangelio. I think what Gill is saying here Y creo que lo que Gil está diciendo aquí is how can you be a Christian if you won't forgive others? es, en otras palabras, ¿cómo puede ser usted cristiano si usted no perdona a otros? Please turn to Matthew chapter 18. Vamos a Mateo capítulo 18. Let's look at one of the key passages in the Bible regarding this kind of forgiveness. Vamos a uno de los pasajes centrales del Evangelio con respecto al perdón. Brother, if you'd read Matthew 18, 21 and 22. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Now here we see this attitude of forgiveness confirmed Aquí vemos esta actitud perdonadora confirmada in what looks like a ridiculous scenario. en lo que parece ser un escenario hasta ridículo. Here we see someone asking for forgiveness, Aquí vemos a alguien pidiendo perdón, but there seems to be no repentance. pero parece no haber arrepentimiento. And yet Jesus makes it clear that our posture should always be one of forgiveness. Y Jesús le muestra que la actitud debe ser una de siempre perdonar.
As you know, this passage is immediately followed with the parable of the unforgiving servant. Como sabemos, lo que sigue después de aquí es una parábola del siervo que no perdona. The servant who is forgiven his great debt A un siervo se le perdona una gran deuda then had the audacity to not forgive his servant. y este siervo, a pesar de que su deuda le es perdonada, tiene la audacia de no perdonar lo que se le debe a él And he was condemned for it. y es condenado por eso. This parable also reminds us that our forgiveness toward others Este pasaje nos recuerda de nuestro perdón hacia otros. should be willing to move from attitude to action. Este debe ser movido y pasar de una actitud a una acción. Now, folks, I want to be clear. Hermanos, yo quiero ser claro. I want to mention what having an attitude of forgiveness is not. Quiero aclarar que no es una actitud perdonadora. In cases of damaging, unrepentant sin or abuse, En casos donde hay un daño y no hay arrepentimiento, it does not mean that you ignore whatever God-given options you have. no significa que debe ignorar cualquiera que sean las acciones que tiene To seek justice through perhaps civil authorities or church authorities. No debe ignorar en los casos que alguna acción civil debe ser hecha. I also want you to understand that it does not mean that you have to pretend nothing is wrong. Y tampoco quiero decir que usted debe pretender que nada pasó. Sin has consequences, El pecado tiene consecuencias and sin damages relationships y el pecado daña las relaciones and makes them so they're unable to operate in a healthy way. y hace que ellas sean incapaces de trabajar de una forma saludable. If someone has sinned seriously against you, Si alguien ha pecado seriamente en su contra, the Bible calls us to stand ready to forgive. la Biblia nos llama a estar listos para perdonar, Thinking vengeful thoughts about that person is wrong. diciéndonos que pensar cosas malas acerca de estas personas es incorrecto. Being unkind to that person is wrong. Ser Being unkind to that person is wrong. malos o una mala actitud en contra de ellos no es bueno, es algo malo. And not doing good to that person if you can is wrong. Y no hacer el bien a estas personas en la medida de lo posible también está incorrecto. But some of you have relationships in your life Pero algunos de ustedes tienen relaciones en su vida that are broken because of sin. que han sido rotas y quebrantadas por el pecado. And in many of those cases, Y muchos de esos casos there's no way to restore the relationship under the current situation. no hay posibilidad de restaurar la relación en la situación actual. You may have some parties that are unwilling to budge. Algunas veces la otra parte no quiere ceder Unwilling to move, y no quiere moverse, no quiere cambiar. unwilling to come to the table, Y sin el deseo de venir a hablar siquiera. unwilling to admit fault. Sin deseo de admitir la falta. And so you have a separation in the relationship. Entonces hay separación en la relación. Believer, you are not able to restore those relationships on your own. Hermano, usted no es capaz de restaurar esas relaciones por usted mismo. If the other party is unwilling to participate, Si la otra parte no tiene ningún deseo en participar, your responsibility is having an attitude of forgiveness. su responsabilidad es tener una actitud perdonadora. Beyond that, prayer may be your only option. Más allá, la oración puede ser su única opción. Romans 12:18 says, if it is possible, Romanos 12:18 nos dice que sí es posible, as much as it depends on you, en tanto dependa de usted, live peaceably with all men. viva en paz con los demás. One other scenario that unfortunately happens is with churchless Christians. Otro
situación que se puede dar es con aquellos cristianos sin iglesia. If you are a believer, you should want to seek reconciliation, Si usted es un cristiano, un creyente, debe buscar reconciliación. and if it's two professing believers, it would be within the local church. Y si son dos creyentes profesantes, esto debe ser tratado a nivel de la iglesia local. But what if the other party is not a church member and is unresponsive? Pero ¿qué pasa si la otra parte no es miembro de una iglesia y no da ninguna respuesta? Matthew 18 lays out a biblical framework for handling this. Mateo 18 nos da un marco en el cual debemos llevar a cabo este tipo de trato. This is a huge sin problem across the Christian landscape. Este es un gran problema en nuestro contexto cristiano. Have you ever tried to reconcile with someone who calls themselves a Christian but is not a member of a local church? ¿Ha tratado usted de reconciliarse con alguien que profesa ser cristiano, pero no está en una iglesia? You may have no recourse. Usted puede encontrarse que no tiene un recurso a quien acudir. This brings to light the requirement for believers to submit to local church membership. Esto nos da una claridad de que los cristianos deben someterse a una membresía eclesiástica. These situations between Christians cannot be worked out biblically Estas situaciones no pueden ser tratadas de manera bíblica under proper church order and authority bajo una apropiada autoridad if folks don't submit to membership. si los cristianos no se someten a una membresía bíblica. Well, now I want to turn now to the second kind of forgiveness. Ahora voy a volverme al segundo tipo de perdón. And this kind of forgiveness I'm calling transactional forgiveness. Y a este le llamo un perdón transaccional. This is a better kind of biblical forgiveness, Este es un mejor tipo de perdón bíblico and this part will be much shorter y probablemente es mucho más pequeño, because it assumes that the attitude of forgiveness with the gospel in view is already in place. porque nos llama a entender que esta actitud de perdón a la luz del Evangelio está presente ahí. Transactional forgiveness means that you have both parties interacting, Este perdón transaccional nos habla de que tenemos dos partes que están ya comunicándose and both parties are seeking reconciliation. y ambas partes están buscando la reconciliación. So, in order for there to be true forgiveness and reconciliation, Entonces, para que haya perdón y reconciliación, there must be a transaction that takes place. debe haber una transacción que toma lugar. This means you have somebody seeking forgiveness Usted tiene a alguien pidiendo perdón and somebody willing to forgive. y alguien con un deseo de perdonar. Now, with both folks willing, we can go to Scripture. So let's start with 2 Corinthians 7. Si ambos tienen este deseo de perdonar, vamos a verlo en 2 Corintios capítulo 9 and 10. 9. 2 Corinthians 7, 9 and 10. 2 Corintios 7, 9 y 10. One moment. Now I'm going to speak to the person who has done the sinning. Ahora hablo a la persona que ha cometido el pecado. That's often you and me. Y eso, recordemos que a menudo somos usted y yo. Now go ahead, brother, if you'd read 2 Corinthians 7, 9 and 10. 2 Corintios 7, 9 al 10. Dice así: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Brothers and sisters, this passage teaches us that transactional forgiveness Hermanos y hermanas, este pasaje nos habla acerca de este perdón transaccional begins with a godly sorrow that leads to repentance. y nos habla de cómo este perdón transaccional
ocurre con un sentido de arrepentimiento que Dios trae. This godly sorrow is compared to worldly sorrow. Aquí en este pasaje es comparado este sentido de tristeza que Dios produce John Gill says regarding this worldly sorrow, y lo compara con el arrepentimiento, la tristeza del mundo, that it springs from worldly, selfish principles esta tristeza del mundo es producida por and is often nothing more than a concern for the loss of worldly things. esta tristeza del mundo es a menudo producida por la falta o el dejar las cosas del mundo o los principios muchas veces del mundo, Or for a disappointment in the loss of worldly lusts and pleasures. o es la pérdida de placeres que son del mundo. But a godly sorrow, Gill says, shows many evidences and the sincerity of it. Pero la tristeza de Dios produce sinceridad. So, what does this mean? ¿Qué significa esto? It means that we have no business asking for forgiveness. Dice que no tenemos un negocio, pidiendo perdón, If we have not repented. si no nos hemos arrepentido. If we don't have some kind of godly sorrow, Si no tenemos algún tipo de tristeza que viene de Dios, we shouldn't expect cheap grace. no debemos tener una expectativa de una gracia barata. In fact, if we had our gospel glasses on, De hecho, si nos ponemos nuestros lentes del Evangelio, we'd understand the high cost that was paid for the grace shown to us. entendemos el alto precio de la gracia pagado por nosotros. So we should never ask for forgiveness frivolously. Por esto nunca deberíamos pedir perdón de manera insensible y fría. There should be a desire to change behavior Debe haber un deseo de cambiar el comportamiento and a pattern of new behavior that begins to take shape. y un patrón nuevo mientras transformamos esto. So if godly repentance is present, El arrepentimiento de Dios está presente. how does this transaction take place? ¿Cómo toma lugar esta transacción? What is the right way to proceed? ¿Cuál es la forma correcta de proceder? I want to give you some practical teaching on how to ask for forgiveness and seek forgiveness, and receive forgiveness. Ask and receive. Quiero darle una guía práctica de cómo pedir y recibir perdón. First, we're going to look at this from the person who has sinned. Primero vamos a ver esto de la parte de quien ha pecado. This person is seeking forgiveness. Esta persona está pidiendo perdón. First, Primero, seek forgiveness from God. busque perdón de Dios. You sinned against God first. Usted pecó contra Dios en primer lugar. Next, when you approach this person, Siguiente, cuando se acerca a esa persona, seek forgiveness face to face. busque perdón cara a cara. Don't ask for forgiveness by text No pida perdón por texto, or email. por correo. Next, we need to talk about our attitude. Siguiente, debemos hablar acerca de nuestra actitud. You make no demands. Usted no hace demandas. You don't say something like, you have to forgive because the Bible says so. Usted no dice, usted tiene que perdonarme porque la Biblia lo dice. You don't use the word but. Usted no usa la palabra pero. You don't say, well, I'm asking forgiveness, but you sin too. Bueno, yo pido perdón, pero usted también pecó. No quoting scripture No citas de la escritura about how they need to forgive you. acerca de cómo ellos deben perdonarlo. No anger. No ira. No enojo. No expectations. Sin expectativas. Ask for forgiveness in humility. Pida perdón en humildad. Now, what should you say?
Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo? Don't just say, I'm sorry. Bueno, no solamente diga, lo siento, Don't stop there. no se detenga ahí. There needs to be more indicating the way that it hurt the other person. Necesita ver más que usted sepa en la forma que hirió a la otra persona. Name the specific sin, Nombre el pecado específico, expressing your understanding of how it hurt that person. expresando la forma en la cual usted dañó a la otra persona. For example, Por ejemplo, I am sorry that I sinned against you yo lo siento que pequé contra usted when I spoke to you that way. cuando le hablé de la manera en que lo hice. It was unkind and rude. Fue forma enojada y ruda. Please forgive me. Por favor, perdóneme. Then just listen Y luego solo escuche and leave the rest to God. y deje el resto al Señor. Be careful here. Sea cuidadoso aquí. Don't follow your request with, now are you going to ask for forgiveness for your sin? Y no haga la siguiente pregunta de, entonces usted no me va a pedir perdón a mí. Ask for forgiveness in humility, Pida perdón en humildad, understanding the grace of the gospel. entendiendo la gracia del Evangelio. Now we're going to look at how to receive forgiveness. Y ahora veamos cómo recibir el perdón. Brother, would you read Ephesians 4:31 and 32 Leamos again? Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. I read these verses again, Leo estos versos de nuevo and it would be good for you to memorize them. y sería bueno para usted memorizarlos. Because when receiving forgiveness, Porque cuando recibimos perdón, remember the gospel. recordemos el Evangelio. Remember how Christ receives and forgives our request for forgiveness. Recordemos cómo Cristo recibe nuestra petición de perdón. It says, don't be angry, bitter. Nos dice, Go ahead. quítese de vosotros toda amargura, enojo. Don't speak with evil, it says. No hable de mala manera. There are lots of temptations to sin in this area, believer. Hay una gran cantidad de tentaciones aquí para pecar. Be gracious. Tenga gracia y misericordia. Don't impose your own version of repentance on that person holding them hostage. No retenga el perdón de esa persona sosteniéndolo sin misericordia. Romans 12:10 says, be kindly affectionate to one another Romanos 10:12 nos dice ser afectuosos los unos con los otros, with brotherly love, con amor de hermanos, in honor giving preference to one another. en honor dando preferencia los unos sobre los otros. Proverbs 19:11 says, the discretion of a man makes him slow to anger. Proverbs 19:11. En Proverbios 19:11 And it is his glory to overlook a transgression. nos recuerda que es la gloria de Dios el pasar por alto esa transgresión. So what should you say when you receive forgiveness? ¿Qué dice usted cuando recibe el perdón? You say, I forgive you. Usted dice, le perdono And perhaps I love you. y tal vez le amo. Why? ¿Por qué? Because Christ does. Porque Cristo lo hace. Don't expect perfection. No espere perfección. Why? ¿Por qué?
because Christ doesn't. porque Cristo tampoco lo hace. Don't bring up old faults. No traiga viejas faltas. Why? ¿Por qué? Because Christ doesn't. Porque Cristo no lo hace con usted. And avoid coldness Y evite frialdad and proactively express love. y exprese proactivamente el amor. Why? ¿Por qué? Because Christ does. Porque Cristo lo hace así con usted. Most of our transactions, brothers and sisters, La mayoría de estas transacciones, hermanos y hermanas, don't have to be formal. no tienen que ser formales. Keep short accounts Mantenga una lista corta and handle things quickly, y maneje las cosas rápidamente. not flippantly, but quickly. No apresurada sino más bien rápido, pronto. Then leave them behind. Y luego déjelas a un lado. Brothers and sisters, I pray that you can see Hermanos y hermanas, yo oro para que usted vea that face-to-face transactional forgiveness que actitud transaccional de perdón cara a cara should be the desire of every Christian debe ser el deseo de todo cristiano in light of the gospel. a la luz del Evangelio. So I want to review our theme statement to close as we close tonight. Quiero And- que revisemos nuestro título esta noche. And it was this: Fue este. Understanding the grace of the gospel Entendiendo la gracia del Evangelio, gives us an attitude of forgiveness nos da una actitud de perdón toward those who have not asked for it, hacia aquellos que no han pedido por él and a willingness to pursue transactional forgiveness y una voluntad de buscar perdón transaccional with those who do. con aquellos que lo hacen. I want to finish tonight once again Yo quiero concluir en esta noche una vez más by speaking to unbelievers. al hablarle también a los no creyentes. I told you that if you have not put your faith and trust in Christ, Yo le he dicho que si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús that you have not been forgiven by God, y usted no ha sido perdonado por Dios, and the wrath of God abides in you, on you. la ira de Dios aún permanece sobre usted. I call you tonight to believe the gospel. Le llamo hoy a creer el Evangelio. The Bible says, La Biblia dice, believe in the Lord Jesus Christ, creer en el Señor Jesucristo and you will be saved. y será salvo. Amen. Let's go Amen. to the Lord in prayer.